Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Sean bienvenidos todos ustedes al grupo de trabajo conjunto. Vamos a dar inicio. La cadena de suministro global, aunque comprometida, sigue siendo operativa, pero en un estado muy frágil. El comercio exterior y el agenciamiento de carga son actividades indispensables y de vital importancia, no solo para el desarrollo de la actividad económica de un país, sino también para garantizar los insumos mínimos necesarios para afrontar las situaciones de emergencia que se presentan. Por ello, ante la crisis sanitaria del COVID-19 y conscientes del rol fundamental de nuestros asociados como arquitectos logísticos, los agentes de carga de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, alineados con las acciones de las federaciones internacionales FIATA y ALACAT, seguirán trabajando en aras de contrarrestar el impacto de abasto de alimentos, medicinas y demás artículos necesarios para nuestro país, cumpliendo las disposiciones emitidas por el gobierno federal. Confiamos que juntos saldremos adelante de esta situación, a través de la sinergia de apoyos transversales con todos los entes involucrados en restablecer la cadena logística y la economía del país. Juntos somos más fuertes. Bien, nuevamente reitero el agradecimiento y doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, el grupo de trabajo en conjunto del día de hoy. Para los que no me conocen y los que ya tienen el gusto, me presento nuevamente. Yo soy el licenciado Lázaro Maldonado Santiago, soy el secretario de grupos de trabajo. Mi correo de contacto es el de grupos.asistente@macarga.mx. Todo lo que quieran ver relacionado con grupos de trabajo me lo pueden hacer llegar a este medio sin problema alguno y se les dará contestación y seguimiento oportuno. El día de hoy contamos con la participación del licenciado Carlos González de SafeLink Group of Latam, quien él tiene el cargo de Marine Specialist Key Account Manager. Y comentarles, esta reunión se está llevando de forma virtual. Queda sentado, es la sesión vía remota, es el 26 de enero del 2022. Dimos inicio 4:07 de la tarde, más o menos está pensado concluir a las 6 de la tarde. Y bueno, las recomendaciones que se han venido haciendo en estas reuniones, por favor mantengan su cámara prendida para que puedan interactuar en este caso con el licenciado Carlos González. Pueden participar en la sesión. Les comento aquí algo muy importante. Al finalizar habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las pueden vertir directamente al chat o levantar su mano al concluir la presentación para que les puedan dar contestación a todas estas, ya sean sus preguntas o también puedan vertir sus opiniones como ustedes lo crean más pertinente. Y por favor, mantener su micrófono silenciado para no interferir con la presentación del licenciado Carlos. Y bien, como estamos en lo que es en grupos de trabajo, se debe dar lectura a lo que es la ley antimonopolio. Lo voy a hacer a continuación. Quiero hacer patente en nombre de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga la obligación y responsabilidad que pudiera derivarse en relación al incumplimiento con la Ley Federal de Competencia Económica, la legislación antimonopolio de los Estados Unidos de Norteamérica y las demás correlativas de los países con los que los miembros de esta asociación mantengan o hayan mantenido relaciones comerciales conforme a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Debo recordar que ningún acuerdo sobre nuestro mercado ha sido ni será discutido en las reuniones de esta asociación en su nombre, dentro o fuera de estos recintos, comportamiento señalado como estrictamente prohibido. En caso de que al tenor de esta reunión exista un intento de discutir o promover directa o indirectamente acuerdos relativos a zonas, precios, áreas de influencia de nuestra actividad, este comité se ve en la obligación de dar por terminada la sesión. En caso de duda razonable por violación a la legislación mencionada, tendremos que consultar a nuestro departamento legal aquí presente y aclarar dicha gestión. Para todos nuestros asociados de Macarga, les comento, el área legal siempre nos acompaña en grupos de trabajo. Esta no es la excepción. Y también hacerles un recordatorio que a nuestros asociados, todas las consultas que tengan en materia legal las pueden hacer llegar al correo de
jurídico1@macarga.mx y jurídico@macarga.mx, y también el área legal estará dando seguimiento y contestación a todas sus consultas. Bien, sin más preámbulo, doy la participación al licenciado Alejandro Zabalza, quien es nuestro gerente de Recursos Humanos y Operaciones, para que me apoyen a presentar al licenciado Carlos González. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Lázaro. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este espacio. Damos la bienvenida a todos nuestros asociados y también a los invitados directos de SafeLink. Finalmente, recordarles que para Macarga pues es de suma importancia que ustedes puedan participar y se sumen en estos eventos que organizamos justamente para ustedes. La intención es propiamente que a través de ellos ustedes tengan una herramienta a través de la cual puedan eficientar su operación y sobre todo tener una mayor certeza y mayor seguridad en las operaciones que realizan de comercio exterior, y también ofrecerle a sus clientes finales, digamos, una certidumbre de lo que se está haciendo, y obviamente pues un respaldo tanto de su empresa como de empresas aliadas, en este caso SafeLink, que de algún modo pues también están ahí velando por los intereses de sus clientes y de los intereses propios del patrimonio de la empresa. Me voy a dar la opción de presentarles a Carlos González. Él cuenta con formación académica en la licenciatura de Negocios Internacionales en la Universidad La Salle. Dentro de su trayectoria profesional, tiene una amplia experiencia en logística en el sector financiero, desarrollando actividades de coordinación logística multimodal nacional e internacional, así como coordinación de cadena de suministro en la última milla, gestión y administración de documentos de embarque, gestión de trámites y procedimientos aduanales para exportaciones e importaciones, reconocimiento, administración y transferencia de riesgos logísticos a través de instrumentos financieros, entre otras actividades. Actualmente desempeña el puesto de gerente de cuentas clave dentro de SafeLink México, y sin mayor preámbulo me permito cederle la palabra a Carlos González para que nos dé el tema que hoy venimos a trabajar sobre la responsabilidad civil del operador logístico. Sean todos bienvenidos. Carlos, adelante, un gusto. Muchas gracias por la presentación, Alejandro, y muchas gracias a todos los asistentes por darse el tiempo de acompañarnos. Reiterarles que a nombre de SafeLink Group Latam y a Macarga les damos la bienvenida a este webinar. Es un webinar en el que vamos a tratar el tema de la responsabilidad civil del operador logístico y el agente aduanal. Voy a presentar mi pantalla para poder comenzar con la sesión. Ahí lo podemos ver. Está cargando la presentación apenas. Ok. Me parece que ya, ¿verdad? Sí, licenciado, ya está proyectando. Perfecto, muchísimas gracias. Como comentábamos, pues vamos a ver el tema de la responsabilidad civil del operador logístico, y para esto pues vamos a tratar algunos temas, ¿no? El temario que tenemos inicialmente es qué es la responsabilidad civil en México, cuál es su fundamento legal, entre algunos otros temas. Vamos a visualizar lo que es un SOP del operador logístico y el agente aduanal para entender un poco más a detalle por qué se necesita un instrumento financiero de este estilo para poder estar protegidos. Vamos a ver una guía de las mejores prácticas que emite la FIATA. Observaremos casos prácticos del operador logístico y el agente aduanal, los riesgos que enfrenta también el operador logístico y el agente aduanal, algunos instrumentos financieros que existen actualmente en el mercado mexicano que pueden cubrir este tipo de riesgos. Encontraremos también información sobre qué es un agente confiable, y como comentamos, al final tendremos unas conclusiones y una sección de preguntas y respuestas. Iniciamos con el sustento legal de la responsabilidad civil profesional en México. Es importante tener en cuenta que esto parte del artículo 5 constitucional, en el cual se ve que la libertad que tiene cualquier persona para dedicarse a cualquier trabajo, industria o comercio, siempre que se le acomode y esta sea una actividad lícita. Debemos recordar que este derecho podrá cesar derivado de una determinación judicial. También en este artículo se le brinda la facultad a cada entidad federativa para indicar qué profesiones requieren un título y qué autoridades podrían expedirlo.
Como vimos en el artículo anterior, todo esto viene desde la Constitución como tal, pero se cuenta con una ley reglamentaria, la cual determina que el ejercicio profesional, que es una realización habitual a título oneroso o gratuito, y cualquier prestación de servicio, ya sea una simple consulta o la ostentación de carácter de algún profesionista. Esto puede ser por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o cualquier otro medio. Además, sí nos indica que los honorarios que se van a pagar por este servicio profesional deberán pactarse por medio de un contrato, así como las obligaciones y los derechos de entre las partes. Por lo que si por alguna situación no existe algún contrato, se procederá con el prescrito en la legislación pertinente. Adicional a ello, la ley reglamentaria indica que cualquier profesionista que genere un daño a terceros tendrá que resarcir este daño al cliente y a su vez no podrá obtener los honorarios pertinentes. Mismo caso, si fuese culpa del cliente, el cliente estaría obligado a resarcir este daño. En caso de que se cometiesen delitos por el ejercicio profesional, se tendría que revisar por medio del Código Penal de la entidad que corresponda o el Código Penal estatal. Es importante recordar que los profesionistas son civilmente responsables por sus contravenciones en el desempeño de sus actividades, así como sus auxiliares o sus empleados que actúen bajo sus propias instrucciones. En el Código Penal podemos ver que los profesionistas, los técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos y tendrán que ser castigados por ellos. Por lo que si el delito es doloso o culposo, podría haber una suspensión. Estas suspensiones van desde 1 mes, 2 años o una suspensión definitiva de las actividades. Esto se hace por medio de un juicio penal con una autoridad competente y se tendría que reparar además el daño que por sus actos como profesionista o sus auxiliares se hubiesen causado. Mismo caso, en el Código Civil se indica que se pueden prestar servicios profesionales y que para prestar esto se debe tener un acuerdo mutuo para la retribución de los mismos. ¿Qué devenga esto? Pues en un pago de honorarios, ¿no? De la misma manera, en el Código Civil se dice que el prestador de servicios profesionales es responsable hacia la persona que le sirve, es decir, su cliente, de cualquier negligencia, impericia o dolo que pudiese llegar a cometer. Siendo un poco ya más específicos, en el caso del Código Civil para la Ciudad de México, podemos ver que el que obrando ilícitamente contra las buenas costumbres ocasiona un daño, también está obligado a repararlo. El Código Civil de la Ciudad de México también menciona en su artículo 1924 que los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder por los daños y perjuicios causados por sus obreros o empleados, siempre y cuando exista alguna culpa o una negligencia. Continuando con el marco normativo del Código Civil para la Ciudad de México, podemos ver que también pueden existir daños morales. ¿Qué se entiende como daños morales? Es cuando se ven afectados desde los sentimientos, afectos, creencias, el decoro, el honor, la reputación o la vida privada de alguna persona. Esto por algún hecho o una omisión ilícita. El que tiene que responder por esta obligación tendrá que responder mediante el pago de una parte monetaria. Estos daños se van a determinar por medio de una sentencia que determina un juez competente en la materia. También podemos observar en el artículo 2110 que los daños y perjuicios son consecuencia inmediata o directa, por falta de un cumplimiento de alguna de las obligaciones que hayan sido pactadas en algún contrato previamente establecido. También es importante que cuando se presten los servicios de la operación logística, los documentos que se firman con los clientes en algunas ocasiones pueden determinar una responsabilidad para el operador logístico como porteador. En estos casos es de suma importancia tener una revisión de dichos documentos, ya que en caso de tener una figura de porteador, de acuerdo al Código Mercantil y el Código de Comercio, podemos observar que el porteador puede estipular con otro la conducción de las mercancías como tal. A su vez también vemos que el portador está obligado y es su exclusiva responsabilidad el poder cargar y consignar las mercancías y a su vez responder por los daños y perjuicios que ocasionen a la carga. De la misma manera, podemos ver que el porteador está obligado a cargar y consignar las mercancías y a su vez responder por los daños y perjuicios que él mismo ocasiona a la carga. También en el Código Civil Federal se indica que para las mercancías que puedan ser peligrosas, ya sean explosivas o inflamables, se obtiene la responsabilidad por el daño que pueda causar a un tercero esta carga. También podemos observar que siempre que la persona que ha causado el daño
será la solidaria responsable para poder reparar este daño hacia la víctima. Ahora, con este contexto muy breve de lo que es la legislación mexicana y cómo es aplicable para una responsabilidad civil, podemos entender qué es una póliza de responsabilidad civil y cuál es su función como un instrumento financiero para la transferencia de riesgos. Esta parte de la transferencia de riesgos es la parte esencial de lo que es una póliza de responsabilidad civil y el por qué es importante contar con una. Ya una vez que vimos este sustento que se fundamenta dentro de la regulación mexicana, sabemos que existen en el mercado mexicano diferentes instrumentos financieros que pueden determinar cómo poder transferir estos riesgos. Estos instrumentos financieros definen la responsabilidad civil como una cobertura frente a reclamaciones contra el asegurado por un tercero, por un acto negligente de error o omisión en la prestación de los servicios profesionales como operador logístico, freight forwarder o agente aduanal. Esta responsabilidad es imputable al asegurado, es decir, al contratante de la póliza o a las personas que el asegurado haga civilmente responsable. Y no directamente tiene que ser una responsabilidad que se fundamente en una demanda, sino que puede ser o se puede probar de una manera evidente. Entonces, eso es muy importante porque no a fuerzas tiene que haber una demanda contra el operador logístico para que tengan ellos una responsabilidad. Otra de las definiciones que se indican o que indican las compañías de seguros o los instrumentos financieros es que la responsabilidad civil es una pérdida que se debe a una responsabilidad legal, ya sea real o presunta, siempre y cuando la reclamación sea por un acto negligente, un error o una omisión en la prestación de servicios profesionales dentro del territorio marcado en la póliza, así como dentro de su misma vigencia que está en la póliza. Ahora, para entender un poco más el contexto de lo que es la operación logística, tenemos un SOP que fue generado para poder dar un poquito más de claridad, ¿no? de la operación como tal que tienen en general los agentes logísticos. Como podemos ver en este SOP, hay 4 partes principales que se brindan servicios, ¿no? En la cadena de suministro. Podemos ver al operador logístico, a la contraparte, ya sea en origen o en destino, al agente aduanal como tal. Son las 4 entidades que están presentes en la cadena de suministros. Podemos ver aquí en el SOP que la operación va desde un envío de tarifa competitiva, la aceptación de un embarque por parte del porteador, que se genere un previo en origen, que se realice la colocación de una póliza de un seguro de carga, ya sea un embarque aéreo, un embarque marítimo o un embarque multimodal. Todo este SOP es en el que se basaron los diferentes instrumentos financieros que actualmente existen en el mercado mexicano. Podríamos pasar aquí todo el día viendo este SOP, pero pues, que sepan nada más que esta operación se cierra con la entrega del vacío y con la entrega del EIR al cierre de la operación, ¿vale? Regresando a la presentación como tal, vemos lo que son la guía de las mejores prácticas que propone la Federación Internacional de Asociados Transitarios, que es la FIAT. Este es un organismo no gubernamental que representa, protege y promueve los intereses de la industria del transporte mundial. Vemos que actualmente dentro vemos que actualmente dentro de las demoras y los recargos que se generan por parte de los operadores logísticos, la FIATA pone a disposición de todos sus socios una guía práctica en la cual podemos ver los diferentes escenarios en los cuales se acumularon en muchas ocasiones hasta 20 veces el valor propio del contenedor. Sabemos que la FIATA es un organismo que cuenta con presencia en más de 150 países, con más de 5.500 miembros y que su principal interés es proteger la industria como tal. Esto se hace por medio de la OMI, que son agencias de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, así como gobiernos, para promover y proteger los intereses de la industria. Ahora, antes de pasar a los escenarios que propone la FIATA o que expone la FIATA, hay que resaltar la diferenciación de los recargos que pueden existir para el operador logístico. El primero son los almacenajes, que como sabemos son los días libres que se tienen en la terminal portuaria para sacar un contenedor mediante el despacho aduanal. Estos días libres suelen ser desde los 5 a los 7 días. Tenemos el tema de las estadías, que es el tiempo que se tiene para descargar o cargar el contenedor en almacén, en el cual regularmente se otorgan de 5 a 7 horas y se cobra un cargo extra determinado por el transportista, el cual se realiza por medio del freight forwarder.
Y por último vemos el tema de las demoras, que es el tiempo libre que se tiene para retornar el contenedor vacío a la terminal asignada por la naviera, los cuales empiezan a contar a partir de que el día en el que el contenedor se descarga del buque y se ingresa a la terminal. Bueno, ¿qué dice? Si yo te mando la carta de hoy en la tarde. Pueden apoyar a silenciar al... Creo que se activó un micrófono por ahí. Gracias. Iniciando ahora con el primer escenario, vemos que en algunas ocasiones los contenedores se ven bloqueados por disputas legales, por lo que las mejores prácticas que promueve la FIATA es insistir en la acumulación indefinida de los cargos. De la misma manera, nos menciona que no existe una base legal para cobrar demoras o detenciones por un periodo indefinido de tiempo, y mucho menos cuando existen disputas legales o asuntos en aduana, y que esto imposibilita al comerciante a cumplir los tiempos establecidos. Otro de los escenarios es cuando existen condiciones meteorológicas adversas, huelgas o alborotos populares y sobre todo la congestión que se tiene actualmente en las terminales portuarias. Esto aunado a la incapacidad que genera a los comerciantes para poder liberar sus contenedores. Asimismo, el tamaño del aumento de los buques y que estos mismos saturan mayormente las terminales portuarias. Es por esto que la FIATA nos propone aquí que es importante considerar la tendencia de la congestión actual que hay en los puertos y que se brinden mayores tiempos, ya sea por el tema de los tiempos pico que existen actualmente por los contenedores más grandes, y que los socios comerciales puedan negociar con las navieras para extender el tiempo libre. Asimismo, con las terminales portuarias, derivado de las incapacidades que actualmente se tienen en la operación. Mismo caso cuando tenemos algunos requisitos de la aduana por el tipo de mercancía que se va a transportar o que se va a ingresar o extraer de un país, la FIATA sugiere a los socios comerciales que para que ninguno sea víctima de la ineficiencia burocrática, los cargos diarios derivados de este tipo de motivos sean considerados mínimos. Otro de los escenarios que las navieras es cuando las navieras cobran la estadía a los comerciantes que organizaron su propio transporte, es decir, transporte fuera de BL, y que las navieras pueden eximir o pueden dar privilegios a los transportes coordinados con ellos mismos, es decir, con la misma naviera. En esta parte, en las operaciones terrestres, las líneas navieras en muchas ocasiones compiten contra los transitarios y los mercados pueden llegar a ser menos eficientes. Esto porque las entidades tienen el poder de imponer cargos irrazonables a su competencia. Entonces, aquí lo que nos recomienda la FIATA es que exista un trato igualitario y justo bajo las regulaciones antimonopolio de cada entidad gubernativa de cada estado. Otro de los supuestos es el aumento de los tiempos en las operaciones de exportación, el cual ha aumentado debido a la introducción de medidas de seguridad, como el caso de las reglas de manifiesto anticipadas, las reglas de solas o por el tema del BGM. En este sentido, la mejor práctica en la asignación razonable de tiempo libre, que esta es de vital importancia, ya que muchas veces los remitentes o los comerciantes deben esperar a la información de los transportistas. Otro de los escenarios es el tema de la exportación, en el cual las estadías se considera como el periodo desde la entrada del contenedor lleno a terminal hasta que se carga un contenedor lleno a bordo del barco en destino. A bordo del barco, perdón. Y esta demora se puede generar debido al retraso de la salida del buque. Entonces, ¿qué nos recomienda la FIATA? Nos sugiere o le sugiere a sus socios comerciales que la carga de exportación en el tiempo de las estadías pueda ser negociado para que sea el periodo desde la entrada del contenedor completo terminal hasta la fecha de cierre anunciada para la entrega del contenedor cargado a la terminal portuaria. Por otra parte, podemos ver que el operador logístico en la mayoría de las ocasiones recibe facturas por los cargos de demoras semanas después del retiro real de los contenedores. Esto que puede generar problemas para que él pueda recuperar o cobrar los cargos relacionados con el importador o con el consignatario. ¿Qué nos recomienda aquí la FIATA? Se alienta a la notificación temprana de los cargos por detención y demoras, y así poder generar con el operador logístico la cobranza de estos cargos con el objetivo de que sean recuperados como máximo en una semana. Otro de los escenarios que propone la FIATA es, como ya hemos visto en estos tiempos, es que el tiempo libre de estadías ha disminuido en la actualidad. Esto es contraproducente en un entorno en que las terminales y las operaciones en tierra han tratado con embarcaciones cada vez más grandes,
picos de afluencia mucho más grandes, así como con buques portacontenedores ultra grandes que han generado una congestión importante en las terminales portuarias, además de la falta de equipo que vivimos en estos días. Mismo caso, la FIATA propone que se consideren dar a los comerciantes mayor flexibilidad, con plazos más largos sin demoras, y que se negocie el tiempo libre que tiene cada terminal con las navieras. De la misma manera, la FIATA propone que con base a la protección del medio ambiente que podemos ver en el Acuerdo de París enfocado a la disminución de la huella de carbono, se nos propone que la utilización de las barcazas o del ferrocarril que lleva menor tiempo pueda acumular lo que son cargos de detención. Aquí la FIATA nos sugiere que se pueda contribuir a la protección del medio ambiente apoyando en el cambio de modal, considerando mayores tiempos libres prolongados y más realistas para el tema de transporte de barcazas o ferrocarriles. Mismo caso, regresamos a la parte del derecho esencial del comerciante para poder organizar su propio transporte y que muchas veces no dependa de un transporte dentro de BL. En este sentido, la FIATA recomienda que los socios comerciales puedan negociar en términos que garanticen un trato libre, justo y realista cuando el transporte es coordinado por el mismo comerciante. Viendo todos estos escenarios anteriores y esta guía de buenas prácticas de la FIATA, se propone, adicional a ello, que se considere a la Federación, a la Comisión Federal Marítima de los Estados Unidos, que es la FMC, la cual brinda un documento el pasado 28 de abril de 2020, en el cual se emitieron las primeras reglas de las prácticas justas y razonables, estas relacionadas con la recepción, manipulación, almacenamiento o entrega de propiedad con respecto a la estadía y la detención. Entonces, dichos documentos sirven para que los operadores logísticos puedan negociar con las líneas navieras, sobre todo los gastos irrazonables o situaciones que están sucediendo actualmente en el mercado y las necesidades con las que actualmente se cuenta. Ahora pasaremos a un par de casos prácticos en los cuales el operador logístico y el agente aduanal puede verse involucrado en una situación de riesgo a consecuencia de una negligencia o una impericia o un dolo. Vemos que uno de los casos más comunes es el tema del BGM y del AMS, en donde la asignación razonable del tiempo libre para los contenedores vacíos es de vital importancia, ya que como habíamos manifestado en uno de los escenarios anteriores, los remitentes y comerciantes esperan la información muchas veces de los transportistas y el transportista no puede proporcionar un número de contenedor debido a que no ha recogido el vacío. Y muchas veces la línea naviera puede preasignar un contenedor vacío, pero se puede generar un cambio sin previo aviso. Entonces, en este tipo de escenarios, vemos que el comerciante se ve obligado a recoger, cargar y entregar el contenedor cargado. Esto mucho antes del cierre físico, y con esto pueden generarse cargos de demoras por la entrega anticipada del contenedor a la terminal. Esto porque si ya existe un rol del buque, un error documental o un error de despacho, ocasiona que sobrepasen los días libres que tienen cada uno de los comerciantes. Aquí observamos lo que es el sustento legal del BGM. Este se desprende del convenio de SOLAS. Esto está acordado con la OMI. Y hay una adaptación mexicana que se llevó por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a partir del primero, que fue publicada en el DOF a partir del 1 de julio del 2016. En este se estipulan que se pueden quedar expuestos ya sea multas, retrasos y otros sobrecostos que sean referentes a la carga. El sustento legal del AMS lo podemos encontrar en las Reglas Generales de Comercio Exterior del 2020, en el cual, en el apartado de transmisión de información de empresas de transportación marítima, en su artículo 20, nos indica que las importaciones deberán transmitirse en el SAI con 24 horas de anticipación a la carga. En el caso de las exportaciones, es igual 24 horas, pero antes de que zarpe el buque. Otro de los casos es la situación que estamos viviendo actualmente de los días libres de demoras. Esto debido a la escasez de contenedores en Asia y en India y a nivel mundial en general. Y como ustedes ya sabrán, pues es un fenómeno que hemos visto desde diciembre del 2020. En el que las navieras pues anunciaron la reducción de los días libres por la urgencia de retornar al vacío, y esto aunado a la saturación y la escasez que existe de equipos. Vemos que en algunos casos se han confirmado desde los 7 hasta los 18 días como máximo de días libres.
Aquí una de las mejores prácticas que están propuestas es poder generar actividades como el previo en origen, que podría ahorrar al comerciante como mínimo 2 días en destino, y que esos 2 días pueden ser utilizados para no ser consumidos de los días libres que se tienen de demoras. Aquí tenemos una pequeña encuesta en la cual revisamos a diferentes operadores logísticos en México y en el cual nos muestra 4 escenarios principales. Esto de acuerdo al volumen de operación. Podemos ver que en un escenario tenemos un escenario muy alto, un escenario medio y un escenario bajo. Hablando del escenario bajo, estamos considerando 637 TEUs y el escenario más alto, 12,000 TEUs anuales. Vemos que en el escenario muy alto se incurrió en demoras entre el 1 y el 2% de ese volumen. Y en el escenario más bajo es aproximadamente un 4.20% de incurrir en demoras, ¿no? De los contenedores que se están manejando. Con estos porcentajes podemos considerar 27 TEUs para el escenario más bajo y 240 TEUs anuales para el escenario más alto. Esto generó aproximadamente costos por demoras desde los $4,000 en el escenario más bajo hasta $36,000 en el escenario más alto. Por otra parte, el promedio de los costos por demoras de acuerdo a diferentes navieras como son Hapag-Lloyd, Maersk Line y CMA, vemos que extienden los días libres de demora hasta los 10 días o como inicial hasta de los 10 días hasta los 15 días. En el tema de contenedores secos para la exportación. Y para la importación tenemos de 7 a 15 días libres de demoras. En el tema de los contenedores refrigerados estamos hablando de 5 a 7 días y en equipos especiales de 5 a 10 días para exportación. Para la importación se manejan los mismos días de 5 a 10. Asimismo, vemos que los costos que se generan por demoras desde los 6 días en adelante podrían ser libres de acuerdo a los días que se tengan pactados con la naviera. Y del 8º día en adelante vemos que pueden ser desde $100 por día en el caso de contenedores de 20 o de 40 pies y en el caso de 16 días en adelante pueden ir desde los 100 a los $120 por día. Esto para equipos secos. En el caso de refrigerado vemos que pueden ir desde los $180 a los 200 por día y en el caso de equipo especial, desde los $115 a los $200 por día. Adicional a ello, presentamos lo que es el sustento legal para la generación de demoras. Este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1979. Es una publicación que tiene muchísimos años, entonces habría a lo mejor que revisarla. El fundamento en el cual se basa esto es el reglamento para el transporte multimodal internacional mediante el uso de contenedores, el cual en su artículo 11 nos habla que el empresario es responsable del contenedor, la mercancía y los bienes. Esto desde el momento en que este o cualquiera de sus representantes reciban la mercancía hasta el momento de la descarga o la entrega en el destino final. A consecuencia de esta responsabilidad, el empresario debería o podrá responder a las siguientes situaciones, ya sea la pérdida total o parcial del contenedor, por la mercancía o los bienes que hayan viajado en ese contenedor, los daños o las averías experimentadas en los equipos, así como también las demoras en la entrega del contenedor, mercancías o los bienes. Otro de los casos comunes que vemos es el de errores o omisiones. Aquí presentamos un tema de un certificado de origen EUR, en el que sabemos que la finalidad pues, es la reducción arancelaria al tener un origen de la Unión Europea a la carga por los acuerdos preferenciales que se tienen en el país. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se genera un error o una omisión que modifique sustancialmente la información y no permite la identificación plena de las mercancías, se tiene que devolver y generarse una modificación que puede ser a posteriori. Esto tarda aproximadamente de 2 semanas hasta 4 semanas y se generan cargos por la modificación, aunado a los gastos de paquetería o mensajería. En algunas ocasiones hemos llegado a saber de situaciones en las que al abrir el documento o el sobre, se llega a romper el documento. Entonces, esto también generaría un gasto extraordinario al operador logístico. Aquí podemos ver un breve ejemplo de lo que es un R1, que creo que pues la mayoría de los que estamos aquí hemos visto uno en algún momento. Continuando con el sustento legal de los certificados de origen, estos se encuentran en la ley aduanera, en su artículo 36, en el apartado A. Aquí se nos menciona que quienes introduzcan o extraigan mercancía del territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir un documento electrónico o digital como anexo al pedimento. En la importación,
el documento que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias. Y en el mismo caso, cuando estamos hablando de las reglas de comercio exterior, podemos observar los requisitos de cumplimiento que debe tener dicho documento para que pueda ser válido ante la autoridad. Hablando de BLs, estamos exponiendo un caso que es la corrección extemporánea, ¿no? De BL. El corregir, cambiar o suprimir o agregar algún dato que por equivocación o por un error haya sido mal informado, se debe realizar mediante una solicitud por escrito. Esta está normada por cada naviera. Tiene un formato determinado interno, por lo que es muy importante que se detalle claramente cuál es la corrección que se tiene que realizar. En este sentido, la mejor práctica es realizar una documentación con la información exacta para evitar un envío de draft de BL con exceso de correcciones y que pueda causar posibles errores a futuro. En el tema de las correcciones de manifiestos, vemos en la ley aduanera en su artículo 14, los errores o deficiencias en los manifiestos se deben de, que los errores o las deficiencias en los manifiestos deben de ser subsanadas dentro de las primeras 24 horas siguientes al desembarque de las mercancías. Esto, en caso de contener errores, podrán corregirse mediante una modificación que se presenta a través de SARPAR. En el caso de abandono de mercancías, sabemos que hay dos supuestos o dos vías, en el cual estamos hablando de un abandono expreso, que es cuando se manifiesta por escrito este abandono, o un abandono tácito, que es cuando no se retiran las mercancías dentro de los plazos correspondientes que indica la autoridad. En estos casos de un abandono podemos generar lo que son demoras por día, almacenajes por una ocupación de espacio en una terminal portuaria y algunos otros cargos que pueden ser derivados de que el contenedor sea movido a otras zonas para que no se interfiera con la operación habitual de la aduana. El abandono de mercancías está sustentado en la ley aduanera en su artículo 29, ya que causarán abandono a favor del fisco federal las mercancías que expresamente el interesado manifieste. Este es un abandono expreso, o cuando se trate de 3 meses, cuando sea un abandono tácito de las mercancías. Cuando se trata de exportación, tenemos 3 días para mercancías explosivas, inflamables o contaminantes, radioactivas o animales vivos, ¿no? O seres vivos. Y estas se podrán extender hasta 45 días en caso de que la terminal portuaria cuente con las instalaciones de mantenimiento y conservación de dichas mercancías, y son 2 meses para los demás casos. En el siguiente recuadro podemos ver un promedio de costos y recargos por almacenajes de acuerdo a las diferentes terminales portuarias en los principales puertos de nuestro país. Estamos hablando de Manzanillo, Lázaro, Altamira y Veracruz, en el cual podemos ver que los días libres promedio van desde los 5 a los 7 días en contenedores secos, en cuestiones de reefer aproximadamente 3 días, y en equipo especial de 5 a 7 días en la importación y 15 días en la exportación. Podemos observar que los cargos diarios van desde los 1,500 a los 2,000 pesos por contenedor de 20 pies, o en contenedores de mayores a 20, desde los 1,700 a los 1,900 pesos. En el caso del contenedor reefer o del equipo especial, ni siquiera hay no se indica cuál es el costo de estos de esta tarifa. No es una tarifa fija establecida, sino que el recargo se determina de acuerdo a la situación, ¿no? Es decir, caso por caso. Sobre el sustento legal de los almacenajes en recintos fiscalizados, vemos que el artículo 14 de la ley aduanera, el manejo de almacenajes y custodias, es una actividad que es competente directamente de las aduanas. En el artículo 15, fracción 5, nos indica que se podrá permitir el almacenamiento y custodia gratuita. Esto para la importación con 2 días, a excepción de recintos que atienden actividades de tráfico marítimo, en las cuales tendrán que ser de 7 días para la de 7 días y para la exportación de 15 días, excepto el tema de los minerales, que tenemos hasta 30 días. Este tipo de periodos se computan a partir del día siguiente en que la mercancía entró al almacén. Mismo caso, en la Ley Federal de Derechos, en el artículo 41, nos indica que se pagarán los derechos por el manejo de almacenajes y custodias de mercancías. Esto dentro de los plazos vencidos en la ley y que son los mismos plazos que aparecen en el artículo 15 de la ley aduanera. En el caso de los días de conexiones de contenedor reefer, vemos que un reefer está equipado con un motor refrigerado, el cual requiere una energía externa y que los buques están, pues tienen la posibilidad, no tienen las instalaciones o por plataformas con jet set para poder ser conectados.
Estos mismos brindan el suministro de energía y las conexiones pueden dar o se pueden brindar a través de consolas. Estas consolas son supervisadas cada 4 horas para el consumo de energía y se pueden cobrar ya sea por periodo de día o fracción arancelaria. Los días libres que se otorgan en estos casos son de 3 días y a partir de esos 3 días pueden generar costos desde los 1,200 pesos a 1,500 en el caso de contenedores de 20 pies. Y en el caso de contenedores mayores a 20 hablamos de 1,300 a 1,800 pesos por día. Para los días de conexión de reefer, el sustento legal lo podemos encontrar en el artículo 29 de la ley aduanera. En este se indica que se tienen que brindar 3 días tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas, corrosivas, perecederas o de fácil descomposición. Entonces, aquí podemos observar que cuando existen instalaciones a las que se refiere el inciso anterior, serán extendidas hasta 45 días, siempre y cuando se cuente con dichas instalaciones para el mantenimiento y conservación de las mercancías. Por otra parte, vemos el sustento legal de un flete en falso. Vemos que en el Código de Comercio, en el artículo 578, se indica que el contrato del transporte podrá ser rescindible antes o después de que se ha comenzado el viaje, pagando la mitad del costo en el primer caso y en el segundo caso, una vez ya comenzado el viaje, la totalidad del porte. Para poder tener un aproximado de los costos de un flete en falso, podemos visualizar la aplicación de Mapir, en el cual se puede trazar una ruta de acuerdo al tiempo que se va a transitar, la utilización de casetas, el combustible y el tipo de vehículo que vamos a estar movilizando. Por otra parte, entrando al caso de las multas aduaneras, aquí podemos observar uno de los casos más graves que sabemos que es un PAMA, que se puede originar cuando no fueron pagados o declarados los aranceles. En este sentido, vemos que las multas pueden ir desde el 80 hasta el 120% del valor de la mercancía. En el siguiente cuadro podemos observar cuáles son las principales multas aduaneras y dónde encontramos su sustento legal. Asimismo, vemos que la cantidad a pagar puede ir desde los 3,340 pesos hasta los 111,310 pesos. De la misma manera, observamos el sustento legal de las infracciones y sanciones aduaneras. Estas pueden ir desde un perjuicio económico patrimonial hasta la privación de la libertad, como lo indica el artículo 176 y 178 de la Ley Aduanera en México. Por lo cual, podemos ver que algunas infracciones y sanciones pueden ser el transportar mercancía de importación o exportación y que no se haya hecho la declaración o no se haya realizado el pago de impuestos pertinentes, o que sean sujetos a regulaciones y restricciones no arancelarias, o que no se cuente con la documentación o permisos necesarios, así como también que sean prohibidas o restringidas, o que su introducción, o que se introduzcan o se extraigan las mercancías de forma oculta, o con medios que se hagan pasar las mercancías de forma inadvertida. Aquí podemos observar algunas de las sanciones aduaneras más comunes, que como sabemos es el PAMA, el embargo precautorio de las mercancías, el abandono expreso, mismas que podrán ser acreedoras a sanciones desde el 80 al 120% del valor comercial de las mercancías, con la posibilidad también de que la mercancía pase a ser propiedad del fisco. Veremos ahora un poco de los ejemplos de los riesgos que pueden enfrentar el operador logístico y el agente aduanal, y más adelante vamos a ver cómo se pueden prevenir o cómo se puede hacer esta transferencia de riesgos. Podemos ver en primer lugar un PAMA, que es la situación más habitual o que más le tenemos miedo en este caso, ¿no? En el segundo vemos la omisión del pago total o parcial de impuestos. Esto puede generar multas desde 130 al 150% del valor de la carga. Que se extraigan o se pretendan extraer mercancías que no hayan sido entregadas legalmente por la autoridad, en la cual hay multas desde el 100 al 150% del valor de la carga. Mismo caso, mercancías extranjeras en tránsito internacional que se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados. Esto puede generar multas desde el 70 al 100% del valor comercial de las mercancías. Otro riesgo es cuando no se acredite la documentación aduanal correspondiente o la legal estancia o tenencia de las mercancías dentro del país. Y por último, cuando sean falsos o inexistentes los datos como el nombre, la razón social o el domicilio del proveedor en el extranjero. O a su vez, cuando el domicilio señalado no pueda ser localizado, el proveedor o al importador. En este caso, las multas pueden ir desde un 70 hasta el 100% del valor aduanal.
Pasando a uno de los ejemplos más comunes que le llegan a ocurrir al operador logístico o al freight forwarder es cuando se genera un error o una omisión al ofrecer un seguro de carga. Aquí podemos ver tres supuestos, que son los supuestos principales o los que más se cometen. El primero es que cuando se ofrece un seguro de mercancías y por una situación de error o una omisión o una negligencia dentro de los colaboradores que están dentro de la empresa, el operador logístico no asegura la carga porque ya es que se le olvida o nunca vio el correo o cualquier situación, ¿no? En este caso se suscita un siniestro y pues sabemos que una carga que ya está siniestrada o un riesgo ya ocurrido no puede ser asegurable. Por consiguiente, el operador logístico podría enfrentar la responsabilidad civil del daño que se causó al beneficiario de estas mercancías. Otro de los casos es que se asegura una mercancía por una cantidad errónea. Por ejemplo, si la mercancía costaba $100,000 y aseguró por $10,000 y esta se tiene un siniestro, no es posible modificar un certificado de seguro cuando ya existe un riesgo ocurrido, la ocurrencia de un siniestro, o que la mercancía ya haya llegado a su destino final. En estos casos también el intermediario logístico es el responsable de esta situación y tendría que resarcir el daño al beneficiario. Otro de los casos es cuando el operador logístico está coordinando tanto el transporte como el seguro. Este mismo operador no transmite las medidas de seguridad al transportista y por esta situación no se cumplen. Recordar que estas medidas de seguridad o las medidas de seguridad que están estipuladas en las pólizas son de carácter obligatorios. Entonces, si por una ocurrencia de un siniestro que no estaba cumpliendo las medidas de seguridad obligatorias al derivarse de una no transmisión de la información, el operador logístico tendría que absorber esta responsabilidad y pues tendría que resarcir el daño, ¿no? Esto podría hasta derivar en una demanda por la remuneración económica de las mercancías. En esta estadística que vemos a continuación, nos basamos en un estudio que está emitido o está consultado con los ajustadores en México, donde podemos ver que el 55% de los siniestros de seguro de carga son indemnizados. El 22.5% de los siniestros son improcedentes debido a que no se siguió de manera adecuada los términos y condiciones de la póliza. El 20.5% son siniestros que son cerrados por carácter administrativo, porque ya sea que no fueron documentados y se tiene que cerrar por los periodos que marca la legislación. Y el 1.5 de estos siniestros son desistimientos por parte del dueño de la carga. Enfocándonos en la parte de los siniestros que son improcedentes o son rechazados, vemos que hay tres hechos muy importantes. El primero es que en el 45% de las ocasiones el operador viaja por carreteras libres cuando tenía que viajar por carreteras de cuota. El 41% de los temas o de los rechazos están relacionados al funcionamiento adecuado del GPS. Y el 14% podemos ver que no se da aviso a las autoridades en caso de una incidencia o en una desviación de ruta o también en el caso de que se paró el transporte en un lugar no autorizado o que dejaron de tener comunicación con el chofer. ¿Cuál es la ventaja? Que actualmente se cuenta con instrumentos financieros como lo son el de responsabilidad civil profesional para operador logístico y agente aduanal que nos ayudan o que ayudan a dichas entidades a hacer frente a estos riesgos logísticos con los que se corre a diario, ¿no? que es un peligro latente. En este punto tenemos que preguntarnos lo siguiente. Lo primero es, ¿conozco a mi compañía de seguros? ¿Conozco al agente de seguros? Y si conocemos realmente con qué póliza está trabajando, saber qué riesgos se están administrando, si cubre lo que necesito y si está registrada y autorizada en el país. Esto también es de suma importancia. En el siguiente link que presentamos y que puede ser compartido sin ningún inconveniente, podemos ver con respecto a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas cómo poder corroborar qué compañías de seguros se encuentran registradas y autorizadas en el país. Ahí vemos un par, como lo son XL, Zurich, Zurich Vida, casi todas son Zurich, ¿no? Pero hay un listado mucho más amplio de las aseguradoras que están listadas, que están registradas dentro de México, ¿no? Que son autorizadas. En el siguiente link podemos observar un link de la Conducef. Aquí podemos corroborar que la aseguradora se encuentre registrada o autorizada y esta fuente pues es extraída del Gobierno de México, ¿no? A su vez, el Gobierno de México, en conjunto con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
podemos ver el link, que es el link que está a la izquierda. Aquí podemos corroborar si el agente de seguros está registrado como persona física, cuenta con un registro y con una autorización o con una cédula que le permita dar consultoría para el tipo de riesgos que están contratando con ellos, ya sea carga, vida, responsabilidad civil o cualquier tipo de riesgo que se esté contratando. Hay que verificar que estén autorizados para dar consultorías de este tipo. Y en el link de la derecha podemos descargar el listado de todos los agentes de seguros, persona moral, que están registrados actualmente en el país. Mismo caso, aquí podemos ver el registro tanto de la compañía de seguros como del agente. Si existe también verificar si existe un registro para el instrumento financiero de acuerdo al artículo 202 de la Ley de Seguros de Instituciones y Fianzas, en el cual se debe de documentar los contratos de servicio del seguro, así como la nota técnica, y tendrán que llevar una leyenda de registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a partir de X fecha, ¿no? Con una clave integrada por números y letras y un diagonal con la palabra CONUCEF. También algunas otras siglas. Otro de los requisitos que ustedes pueden corroborar en el link es el que se muestra aquí en pantalla, ¿no? El tema de que esté correctamente registrado. Vemos también que la actividad de la responsabilidad civil o los riesgos profesionales está dentro de la organización de las instituciones de seguros o sociedades mutualistas. Esto de acuerdo al artículo 25 en el apartado 3 en su fracción A. En este caso también vemos que en el artículo 21 y 23 se menciona que se prohíbe contratar un seguro con empresas extranjeras, sobre todo en el apartado donde nos indica que el seguro es una responsabilidad civil que debe ser contratado dentro del país para que pueda ser cubierto o que pueda cubrir eventos dentro del territorio nacional. Aquí hay una situación en la cual se genera confusión porque el operador logístico podría indicar que sus operaciones son en el extranjero, pero hay que recordar que si su razón social y sus documentos fiscales están en México y también se están prestando servicios a otra compañía que se encuentra registrada y autorizada en México, los servicios se están llevando con personas morales dentro del país. Entonces, estas actividades profesionales indican o confirman que esta actividad debería de ser cubierta o suscribir un riesgo dentro del país para que pueda tener una cobertura. Esto para que puedan tener una jurisdicción mexicana en caso de cualquier controversia y pueda ser resuelta dentro de México. Es por eso que en temas de seguro de responsabilidad civil es importante que se contrate con compañías que están dentro del territorio nacional, registradas y autorizadas. Por otra parte, podemos ver cuáles son las principales coberturas incluidas en las pólizas de responsabilidad civil, las cuales son el error o la omisión y que ésta genere un daño financiero a un tercero, lo que son las multas aduaneras, gastos de defensa legal en caso de haber una controversia jurídica, el caso de las demoras del contenedor, pago de estadías, almacenajes, la cobertura de error o omisión por el aseguramiento de servicios adicionales, como lo puede ser el aseguramiento de la carga, y vemos algunos casos de extensión de cobertura que podrían ser muy interesantes, como lo es la avería gruesa, ¿no? O el salvataje, ya que como hemos visto en los últimos meses o en los últimos años, hemos corrido de los peores riesgos o las mayores catástrofes en el comercio internacional marítimo, ¿no? En donde se han generado pérdidas millonarias, como lo fue el Guanapus o el Iber, en el cual los buques han perdido contenedores de gran valor y grandes cantidades de estos mismos. También podemos observar lo que son los costos y gastos de salvamento. Y en cuestión del contrato de la póliza, hay que revisar si las pólizas que se están contratando permiten o dan la posibilidad de que la empresa que está siendo el beneficiario tenga subcontrataciones. Esto es porque algunas pólizas no lo permiten y algunas otras pólizas lo permiten hasta cierto punto. Entonces, revisar que la póliza, que si es que tienen una o van a contratar una póliza de esta índole, tenga esta cobertura o tenga esta extensión del servicio para que no estén incurriendo en tener una póliza contratada que no va a cubrir porque están cayendo en un error, ¿no? Al estar teniendo un porcentaje mayor subcontratado o simplemente por estar subcontratando personal. En esta pantalla podemos ver uno de los boletines con recomendaciones por parte de la AMI
del AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en donde se menciona que la contratación debe de ser realizada con empresas registradas y autorizadas en México. Esto derivando de que si existe alguna controversia, ninguna autoridad va a poder ayudar a los intereses de un asegurado o a los derechos del asegurado cuando sea una póliza que no está contratada con una entidad que esté registrada y autorizada en México. Mismo caso, vemos que este tipo de compañías que no están registradas no generan o evaden el tema de los impuestos. Ahora, no solamente es que se cumpla con la legislación, toda legislación tiene una sanción por el incumplimiento de la misma. Saber también que el desconocimiento de la ley pues no nos exime del tener que cumplirlo, ¿no? Entonces, si están contratando o tienen contratadas pólizas con entidades extranjeras, revisarlo porque las multas o las sanciones pueden ir desde cárcel hasta los 5,000 a 20,000 días de salarios mínimos. Y importante mencionar que no solamente la sanción para quien está como representante legal de la empresa, sino que también esta sanción puede ser extendida a directivos, gerentes administrativos, miembros de consejo, funcionarios o cualquier empleado o representante que esté dando la cara o que esté ofreciendo estos servicios con la empresa, ¿no? Con el intermediario logístico o cualquier otra entidad. Por otra parte, ponemos aquí a su disposición en la presente diapositiva el procedimiento con 5 pasos muy sencillos de cómo poder generar una insatisfacción o una queja ante la Conducef para poder reportar ya sea una institución financiera, un agente de seguros o una póliza de seguros. Con esto ustedes podrían pues, presentar por ahí alguna querella, ¿no? que sea necesaria. Vemos también que la acción de subrogación de derechos, la cual es muy importante que se conozca, porque vemos que es una responsabilidad civil importante. En caso de que los siniestros de seguros en general, para cualquier compañía, o un seguro de daños, no se documenten después de los 6 meses, la aseguradora puede perder el derecho de la subrogación y por consiguiente le genera una resta al asegurado sobre lo que pudo haber recuperado en su indemnización, ¿no? Esto por la subrogación de derechos. A su vez, si el operador logístico adquiere una figura como porteador, vemos que en el artículo 143 del Código de Comercio, la aseguradora se podrá subrogar contra los porteadores que generan los daños. Por eso es importante que se pueda tener una revisión documental para determinar qué tipo de responsabilidades se están obteniendo al firmar ciertos tipos de contratos. Un ejemplo de la regulación de actividad del operador logístico internacional en Latinoamérica es el caso más reciente y uno de los casos muy sonados, que es el caso Perú, en donde podemos ver un decreto en la ley, que es el 1053, en el cual se aprueba la Ley General de Aduanas que garantiza y reduce el riesgo en las operaciones de comercio exterior. Aquí vemos sobre todo que la misma legislación puede definir al agente de carga, que es cualquier persona natural o jurídica que desarrolla operaciones comerciales, ya sea de recibir, consolidar, desconsolidar mercancías o emitir conocimientos de embarque certificados y otro tipo de documentación. En esta pestaña podemos ver el decreto en donde las autoridades del transporte tienen que revisar que el operador logístico esté cumpliendo con los requisitos de ley que se determinaron a través del Diario Oficial de Perú, y que vemos que uno de los requisitos importantes es que el operador logístico cuente obligatoriamente para poder operar con una póliza de responsabilidad civil. Esta es una situación que actualmente se está implementando en muchas partes del mundo, pero Perú es uno de los casos más sonados en Latinoamérica. Esto al grado que la Autoridad de Transporte de Perú, que es el Ministerio de Transporte y Comunicación, publica cada mes una lista de los operadores logísticos que están cumpliendo con los requisitos que se indican. Esto para que se indique al público en general cuáles se encuentran vigentes y cuáles no se encuentran vigentes, como se muestra aquí en la pantalla, y esto puede generar una confianza mayor a lo que son los interesados en contratar un servicio logístico con estos intermediarios. Como les comentaba, esto es una tendencia a la regulación de la actividad del operador logístico en diferentes partes del mundo. A continuación, vemos las diferencias entre lo que es un agente IATA, un transitario y un agente de carga. Esto para poner un poquito en contexto, ¿no? También esta parte. Sabemos que el agente transitario es un operador especializado en la gestión del transporte nacional e internacional a través de cualquier medio. En lo correspondiente, el agente IATA
vemos que fungen como el mismo papel que el transitario, a diferencia de que este solo puede operar cuando se trate de mercancía que viaja por vía aérea. Asimismo, vela por la seguridad jurídica de la operación y por ello puede actuar en nombre de las compañías aéreas y expedir una documentación específica. El agente de cargas se ocupa especialmente de las cargas aéreas, por lo que no tiene permiso para expedir esta documentación. Ahora, lo que podemos ver con este tipo de tipificaciones es que todos los documentos expedidos por los agentes IATA incluyen una responsabilidad civil profesional de la que se tiene que hacer cargo el emisor de estos documentos. Ahora vamos a entrar en un punto de conclusiones generales, ¿no? Para ver qué es todo esto de la legislación, cómo nos puede afectar y cómo podríamos atacar o cómo podríamos contrarrestar este tipo de riesgos. Podemos ver que una responsabilidad civil puede ayudar a que estos gastos que van desde los 30,000 hasta los 70,000 dólares por año en apoyos comerciales a los clientes, que son gastos extraordinarios generados en la operación, puedan ser trasladados o transferidos a una póliza de seguro de responsabilidad civil, que al final es la finalidad de este tipo de pólizas, el poder hacer una transferencia del riesgo para que todo este gasto que no se tenía contemplado o que es generado por algún error en una misión pueda ser absorbido por un tercero, que no sean ustedes, que no sea el operador logístico. Asimismo, la responsabilidad civil profesional es un fuerte argumento de venta para ustedes como operadores logísticos o agentes aduanales o freight forwarders, ya que es muy distinto indicarle a un cliente que ustedes como intermediarios se van a hacer cargo de cualquier error o omisión, a mostrar un instrumento financiero que esté avalado por una compañía de seguros con ya sea un prestigio nacional o internacional y que esta misma esté registrada y autorizada en el país. Esto con la finalidad de indicarle al cliente final que este instrumento financiero va a velar por sus intereses en caso de que la operación de sus colaboradores cuente con un error, una omisión o una negligencia. Mismo caso, si ya se cuenta con un instrumento de líneas financieras, se puede solicitar a la misma compañía de seguros la revisión de la extensión de cobertura o la contratación de una cobertura de cyber, que nos hemos dado cuenta, es una cobertura que últimamente se está utilizando mucho a consecuencia de ataques cibernéticos, el hackeo o la eliminación o inclusive el secuestro de la información. Estos son siniestros que han sido frecuentes en los últimos años y que pueden ser cubiertos con estos instrumentos financieros. Mismo caso, cuando el personal de un freight forwarder o de un agente aduanal cuente con conocimientos y capacitaciones procedimientos y procesos, y a su vez que estos tengan pues programas de control de calidad, incluyendo los procesos y la implementación y la actualización de los manuales de dichos procedimientos, ¿vale? Esto con la finalidad de que siempre se lleve pues una buena práctica y una buena operación de lo que se está manejando día con día. Hablando sobre las conclusiones de los escenarios y las buenas prácticas que recomienda la FIATA, vemos que la utilización de la regla final por la FMC de la racionalidad de las prácticas de las demoras y detenciones es ponerle fin a este tipo de prácticas injustas. Sabemos que es difícil este tipo de negociaciones con las líneas navieras, pero mientras más se intente, más se va a avanzar en este tipo de situaciones. Por otra parte, vemos que la FIATA sugiere que pueda negociarse el hecho de limitar las estadías o las detenciones. Mismo caso, que se extienda por un periodo libre en caso de terminales que no puedan liberar o recibir contenedores, esto por la incapacidad que puede llegar a tener la misma terminal por la saturación de puerto. De igual manera, se pueda presentar en igualdad de condiciones el transporte de los comerciantes, tanto el transporte que va dentro de BL con las líneas navieras, ya que esto evitaría que se tuviera una diferenciación injusta del tipo de transporte que se está utilizando. Así también el incrementar los periodos libres de demoras para que el exportador pueda cumplir con las fechas de cierre relacionadas con el BGM o con el cierre físico. Así también definir la responsabilidad en caso de los retrasos de los buques. Por otra parte, vemos que los cargos y estadías pueden ser cobrados con mayor agilidad, más bien que estos cargos por estadías puedan ser cobrados con mayor agilidad y que estos puedan ser dentro de una semana, ya que esto sería lo ideal o lo que la FIATA recomienda. Esto
pues con el antecedente de que sean enviados estas cuentas lo antes posible, ¿no? No después de semanas que hayan salido los contenedores de la terminal. Vemos que esta es una tarea y actividad que no debería detenerse aquí, ya que son prácticas de estadía y detención que son aplicadas en Estados Unidos e investigadas por la FMC, y estas mismas tienen su validez pues, a nivel global. Todo esto, esta presentación y todo este conjunto de información es un estudio que hicimos a través de aproximadamente 6 años, el cual podemos compartir sin ningún inconveniente para que tengan todos los fundamentos legales y toda la información que se ha estado brindando aquí en estas presentaciones. Dando seguimiento también a las recomendaciones que nos hace el gobierno federal, es primeramente si se va a contratar un instrumento financiero o ya se tiene uno, hay que conocer la cobertura que tenemos contratada. Esto es de vital importancia porque en muchas ocasiones creemos que tenemos una cobertura contra ciertos riesgos, pero la realidad es que no es así. Mismo caso, debemos de comparar las primas, sumas aseguradas, riesgos cubiertos, deducibles y el servicio que se está ofreciendo por parte de la agente de seguros. Hay que contratar este tipo de pólizas solamente con aseguradoras legalmente establecidas y registradas en México para evitar el tener que o tener la opción a que una querella pueda ser atendida por las autoridades mexicanas. Otra cuestión es que el agente de seguros cuente con una cédula emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y que el tipo de cédula con la que está trabajando sea una cédula que le permita realmente otorgar la facultad de agente y dar soporte y consultoría como apoyo al asegurado en el tipo de segmento que se está ofreciendo el seguro, ¿no? O la transmisión del riesgo. Y por último, en esta parte de las recomendaciones, es conocer los derechos, obligaciones, tarifas y recargos y restricciones que se tienen al contratar una póliza, ¿no? Ahora, como parte de la contratación de una póliza en específico de RC, hacemos hincapié en la importancia de contar con un agente de seguros y una compañía de seguros registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esto con la finalidad de poder conocer a la perfección y la totalidad de sus términos y condiciones, ya que por ley están obligados a transmitirlos al beneficiario. También que el agente de seguros les brinde asesoría en los instrumentos financieros que se están contratando, así como en las actividades en las que el operador logístico y el agente aduanal pueden tener alguna imputación de responsabilidad civil, es decir, el apoyo en la revisión de los contratos que van a ser firmados o que ya se tienen firmados por esta parte de los intermediarios. Otra parte es que el agente de seguros cuente con un departamento especializado para las reclamaciones de siniestros y sobre todo en la cuestión de las operaciones logísticas. Que se cuente con un manual de siniestros también en el cual se incluye un SOP de atención en este tipo de situaciones para que en caso de una afectación el beneficiario o el afectado tenga conocimiento del procedimiento y no se pierda en el mismo. Sabemos que en muchas ocasiones la relación cuando se culmina o cuando se suscita un riesgo, no es tan sencillo o no se brinda la asesoría correcta de ciertas compañías o ciertos brokers en lo que es el proceso del siniestro. Entonces, es de suma importancia que soliciten, que se les brinde un SOP para que ustedes puedan tener este panorama claro y puedan saber en qué parte del siniestro o qué parte del proceso está avanzando su siniestro y qué es lo que sigue. Esto también sirve para ir adelantando, en caso de que sea posible, el poder recabar cierta información que va a ser necesaria o poder esperar una dictaminación de un siniestro, ¿no? También es muy importante que el agente o la entidad con la que esté contratando el seguro les dé capacitaciones, ya sea en la rama de seguros de carga, de RC, de todo lo que son vida, cualquier tipo de seguros. Es muy importante que se tenga una capacitación para que ustedes puedan conocer a la perfección, o si no a la perfección, en la mayoría de la generalidad, la póliza que se tiene contratada, cuáles son los riesgos que se tienen cubiertos y qué es lo que va a cubrir en caso de un siniestro y cuándo no, para a su vez poder tener un control mayor de qué es lo que se debe cuidar para que un siniestro sea procedente. También es de suma importancia que se cuente con un departamento legal especializado en operaciones logísticas. Esto para que se pueda llevar la revisión contractual de las responsabilidades que el agente aduanal o el operador logístico están adquiriendo por medio de sus relaciones comerciales. Ahora, para este punto me gustaría comentarles quién es Safely Group Latam.
Somos nosotros un corporativo multinacional que cuenta con capital México-taiwanés, que posee diversas empresas enfocadas en brindar soluciones integrales a las compañías que se especializan en el comercio exterior. Esto para el análisis, prevención y la transferencia de riesgos que se presentan en la operación de la cadena de suministro. Safelink Group Latam cuenta con 4 líneas de negocio o 4 marcas principales, entre las cuales se encuentra Safelink Agente de Seguros, que les puede ofrecer la asesoría y la transmisión de riesgos, hablando de seguros de carga y seguro de contenedor. Contamos con una división llamada Safelink Inspections and Compliance, la cual les puede otorgar asesoría y el servicio de previos en origen, inspecciones de calidad y auditorías de proveedor. También se cuenta con una división llamada Safelink Tracking, que es un monitoreo que ofrecen servicios de monitoreos activos y custodia satelital, así como la marca de Safelink Life. Esta marca ofrece lo que es el servicio o la transferencia de riesgos para el operador logístico mediante un seguro de responsabilidad civil, que es para freight forward de lo anual. Tenemos también lo que son seguro colectivo de gastos médicos mayores, seguros de persona clave, seguros colectivos y de property. Property son bodegas. Esta parte también puede ser muy interesante para las entidades que tengan que resguardar mercancías bajo su cuidado y que requieran tener un aseguramiento de estas mismas, ya sea contra robos, incendios, rayos, explosiones o cualquier riesgo que ustedes busquen, se puede hacer la transferencia de riesgo mediante este tipo de pólizas de property. Ahora, con estas recomendaciones finalizo mi presentación. De antemano agradezco su atención y me reitero sus órdenes para cualquier duda o aclaración que necesiten. Vamos a pasar con el tema de las preguntas y respuestas. Claro que sí, licenciado Carlos. Por parte de nuestros asociados e invitados, si gustan hacer alguna pregunta, lo pueden hacer directamente en el chat o levantar su mano y con todo gusto se les se les dejará el micrófono abierto para que puedan realizarla. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Buenas tardes. Soy de un forwarder, mi nombre es Gabriela y yo quería saber, es que se me hizo muy interesante la parte de los seguros, entonces quería ver qué sucede si el seguro no estuviera registrado, o sea, definitivo, se tiene que asegurar con los que están ahí o hay algún proceso para aquellos que no están como asegurados. Gracias. Gabriela, discúlpame, un gusto. Se cortó un poquito el audio al final. No sé si me puedas volver a comentar la pregunta para darte una respuesta, por favor. Ok, sí, gracias. ¿Qué procedimiento se hace para aquellas cargas que traen un seguro comúnmente de Asia y que no encontramos aquí registrado? ¿Qué se recomienda? Gracias. Mira, en esta situación hay pólizas de seguro que cuentan con ciertas coberturas que son conocidas normalmente como cláusulas de interés contingente o cláusulas de Incoterm. ¿Esto cuál es el beneficio o la ventaja? Permiten hacer un aseguramiento de una carga desde su origen hasta su destino, sin importar de quién sea la responsabilidad de acuerdo al contrato comercial, ¿no? Es decir, Incoterm. ¿Qué apoya esto? Que ustedes puedan asegurar como free forwarders para su cliente final una carga desde Asia, en este caso, que a lo mejor traía un seguro que iba a cubrir hasta el puerto de salida y que por consiguiente ustedes no podían activar o no podrían ser parte de esta póliza. ¿Qué sucede con este tipo de coberturas? Se brinda la cobertura desde el punto A hasta el punto B y en caso de ocurrencia de un siniestro, al ser un beneficiario mexicano y una póliza que está siendo contratada dentro del país, el reparamiento del daño o la parte de ser pagador del siniestro puede ser declarado aquí o puede ser ejecutado en México y tu beneficiario puede estar tranquilo porque aunque se contraponga un seguro internacional que aquí en México no tendría una cobertura o no tendría una validez, pueden ellos hacer la cobertura desde el punto A hasta el punto B con este tipo de coberturas. Para esta parte es importante pues que sí se revise los términos y condiciones de las pólizas que se están contratando. ¿Por qué? No en todas las pólizas y no todos los agentes de seguros
pueden ofrecer este tipo de coberturas. Son coberturas que están o que se negocian directamente con las aseguradoras. Igual, si quieres lo podemos revisar, nos podemos acercar contigo. Nosotros como SafeLink sí podemos ofrecer este tipo de beneficios y es una solución para ese tipo de cargas que tienen un riesgo o que están cubriendo un riesgo de manera internacional, que aquí en México pues no podrían hacer una reclamación por toda esta parte que les comentamos de que no son entidades que están registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y no están reguladas bajo pues, nuestras normas, ¿no? Ok, muchas gracias. Por nada. Gracias, licenciado Carlos. ¿Alguien más que guste? Si gusta, pueden hacer su pregunta en el chat. Un servidor que estará preguntando directamente al licenciado Carlos. Pueden levantar su mano y los micrófonos ya están abiertos para que ustedes la puedan realizar de forma directa al licenciado Carlos. Carlos, perdón. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Hola, buenas tardes. Soy Wendy Suastegui. También soy parte de un forwarder. Y quería preguntarles, hablabas del territorio en las pólizas, ¿no? O sea, entiendo que nosotros como beneficiarios nacionales no hay problema, pero si el error o omisión se lleva a cabo por un tercero en el extranjero, que es parte de nuestra logística, ¿en este caso procede o cómo se lleva a cabo? Gracias, Wendy. En este caso habría que revisar el clausulado particular de cada póliza que se está contratando, porque como les mencionaba, cada póliza tiene una cobertura en particular y se está delimitando si se pueden cubrir las filiales o no de una entidad que está registrada aquí en el país, en el extranjero. Entonces, perdón, discúlpame. Habría que revisar si se puede incluir este tipo de coberturas. Es una cobertura que por lo general no está incluida dentro de los prescriptos que se tienen para los operadores logísticos en México, porque están enfocadas para el cubrir lo que es la razón social mexicana. Sin embargo, si esta razón social mexicana, como te comento, tiene sus filiales y pueden ser comprobadas mediante documentos o contratos que así se demuestren ante la aseguradora podría extender esta cobertura para la contraparte internacional, siempre y cuando sea miembro de tu misma organización. Hay que tener en cuenta que las pólizas de responsabilidad civil cubren al asegurado. ¿Quién es el asegurado? El freight forwarder. No podrían cubrir, por ejemplo, si fuera un transportista que es subcontratado por ustedes en el extranjero, porque la responsabilidad es imputable a ese transportista, no es imputable a ustedes como freight forwarder. Entonces, sí se puede hacer este tipo de coberturas. Son situaciones particulares que nos podemos poner a revisar, pero es una parte de que nada más se ajuste la cobertura o la cobertura a lo que requiere el cliente, ¿no? Todo esto es pactable y es negociable con las aseguradoras porque sabemos que para cada operación es distinta, ¿no? Para cada uno de los clientes o las personas que están interesadas en esta transferencia de riesgos. La parte que mencionabas del punto donde hablamos de la territorialidad es nada más considerar que las pólizas que se han las pólizas que son emitidas o que tienen que contratar los intermediarios que están laborando y están ofreciendo sus servicios profesionales en México, tienen que ser contratadas dentro de México para que puedan tener una cobertura para este tipo de comercio que se está llevando a cabo, ¿no? Entre dos entidades que pues están registradas bajo la regulación mexicana. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste realizar una pregunta? Digo, aprovechan ahorita que tenemos al experto para que pueda aclarar todas sus dudas al respecto, de favor. ¿Alguien más? Creo que no. De todas maneras, bueno, comentarles en el correo, cuando les envíe yo lo que es la presentación y la grabación de esta sesión, también compartiré los datos del licenciado Carlos González para quien guste de forma directa hacer alguna pregunta y también tengan los datos, digo, a libre albedrío, quien quiera contratar los servicios de SafeLink, lo puedan hacer de forma directa. No sé si alguien más tenga
¿Alguna otra duda, algún comentario? A ver, no, no sé, pues, licenciado Carlos. Claro, digo, si no tienen alguna otra duda, podemos trabajarlo como mencionas. Ahí van a estar mis datos de contacto. Muchas veces van surgiendo las dudas en la operación del día a día, ¿no? Entonces, si tienen cualquier consulta, siéntanse con la libertad de buscarnos para que se les brinde una asesoría. Estas asesorías nosotros las brindamos por el mero interés de que sepan, ¿no? Y que esta parte de la transmisión de riesgos en el país pues se lleve cada vez a cabo en muchas más ocasiones, ¿no? Igual nos reiteramos a sus órdenes, cualquier servicio que requieran de parte de Civil Group Latam, vamos a estar a su servicio y pues nos mantenemos ahí en contacto. Claro que sí, licenciado Carlos, pues agradecer nuevamente la participación y el tema tan importante que nos han presentado en este webinar y pues también agradecer a todos nuestros asociados y invitados especiales que tuvieron por parte de ustedes que se conectaron el día de hoy al grupo de trabajo conjunto y pues bueno, por parte de Amacarga damos las gracias a todos ustedes y les reitero que tanto la presentación como la grabación de esta reunión se les va a compartir a todos ustedes vía correo electrónico, así como los datos de contacto del licenciado Carlos González. Y pues bueno, me despido de todos ustedes, que tengan una excelente tarde. Gracias, Lázaro, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.